Pues nada, hoy tenemos aquí este BMW Serie 1 con este problemilla. Nos acaba de salir el testigo de la batería en el cuadro y seguramente tengamos el alternador en mal estado. Vamos a comprobar su carga y a ver si está bien o mal. Ahí podemos ver que no tenemos carga del alternador. El alternador lo tenemos en mal estado. Para comprobar el alternador no tenemos que irnos al maletero, que es donde tenemos la batería. Enganchamos nuestro positivo aquí y nuestro negativo a este mismo tornillo de maza y ya podremos comprobarlo ahí fácilmente. Ya sabiendo que el alternador no nos mete carga, vamos a desmontarlo en este motor N47 que trae este Serie 1 y comprobaremos a ver si tenemos que montar el alternador entero o solamente con el regulador nos valdría. Vamos a hacernos un poquito de hueco quitando esta carcasa de aquí y esta de aquí. Para trabajar en el alternador, pues lo mejor es quitar el negativo de la batería, porque tenemos un positivo en el alternador peligroso. Cuando hace contacto a masa, pues quitamos el negativo y ya no tenemos peligro. Y ya antes de ponernos a desmontar la correa, para luego no volvernos un poco locos en el montaje, copiamos el dibujo, si no tenemos de dónde cogerlo, y nos lo dibujamos pues donde pillemos, en un papel o donde nos venga a mano. Ahí tendríamos el dibujo, la de alternador, nos damos una referencia, la de damper, la de bomba, y así ya sabemos luego por dónde pasar la correa una vez que ya montemos. El tensor de esta correa lo tenemos aquí, sería este de aquí. Aquí con una 16 de bazo vamos a coger con la carraca y vamos a destensar. Este tensor vendrá en esta dirección y nos dejará sacar la correa. La metemos por aquí mismo y para destensar sería como apretar. Apretamos un poquito de ese tensor y ya la correa se nos queda libre. Sacándola ya de una polea sería suficiente. Podemos retirar la llave. Si os dais cuenta, esta correa tiene las dos caras dentadas. Es raro encontrárselas, pero las hay. Ahora cuando lo tenga en la calle lo vais a ver mejor. Fijaros, tenemos dientes por aquí y canales por aquí. Ahora quitamos esta tuerca de 13, que es donde tenemos el positivo del alternador. Lo vamos a quitar de aquí. Los voy a tapar porque ahora tendré que mover el coche y tendré que ponerle la borna otra vez. Lo aislamos lo mejor posible para que no nos vaya a dar en ningún lado. Y este de aquí igual. Este que sería el otro positivo, lo vamos a liar también. Con otro trapo mismo. Así. El enchufe lo quitamos. Y ahora con la 16 de bazo vamos a aflojar estos dos. Este y este de aquí abajo. Sacamos uno. Y ya deberíamos de tenerlo suelto. Vamos a ver cómo de suelto está. Bueno, parece que se mueve. A ver si lo conseguimos. Ahí está. Pues ya lo tendríamos en la calle. Vemos que de origen viene de la marca Valeo. Y aquí vamos a buscarle su referencia. Pues ya aquí hemos descubierto su pegatinilla.
Alternador de origen, como hemos dicho, de la marca Valeo. Tenemos aquí sus referencias, vemos que es 180 amperes de 14 voltios. Aquí nos podemos encontrar también en algunos que nos ponga 12 voltios, pero esto es una referencia para diferenciarlos, digamos, de los de 24 voltios y estos de 12-14, ¿vale? Este alternador tiene una carga a 14 voltios. Vamos a quitarle la tapa y a ver si podemos desmontar el regulador. Con una 8 de bazo vamos a quitar estos 3 tornillos. Ya tenemos los 3 tornillos quitados. Nos debe de salir esta tapa porque no nos sale. Tengo que quitar la tuerca que le hemos puesto del positivo. Y ya la tendremos fuera. Aquí tenemos el regulador. El regulador con una 7 de alle lo vamos a poder soltar. Y aquí tendríamos el regulador. Y bueno, y podemos ver que las pastillas de las escobillas están súper gastadas. Están muy mal. Teníamos claro que aquí si montamos el regulador nuevo, el alternador volvería a funcionar. Pero tenemos que tener en cuenta un problema que podemos tener en el casquillo de cobre, y es pues como estamos viendo en este caso. En el casquillo de cobre tenemos cierto grosor, y aquí vemos que la escobilla de arriba lo ha devorado ya bastante. Llegará a un punto y no tardará mucho en que ya nos quedemos sin ese casquillo de cobre, y al final pues aunque tengamos las escobillas nuevas con el regulador nuevo, si no tenemos ese casquillo de cobre, no tenemos esa carga del alternador. Pues ya tenemos aquí nuestro alternador nuevo. Vamos a montarlo. El tornillo largo abajo y el corto arriba. Vamos a apretarlo. Pues ya con nuestro alternador bien apretado, le ponemos los dos cables del positivo, ese primero y luego este. Sí, así estaba. Le ponemos la tuerca y lo apretamos. Y ya para meter la correa auxiliar, como os dije, lo mejor es, para luego no dudar y estar dándole vueltas, es hacernos un dibujo de cómo va la correa auxiliar. Aquí arriba tenemos el alternador, aire acondicionado, la bomba de agua, el tensor y el damper. Por si no lo habéis hecho y olvidado, ahí lo tenéis. Vamos a montársela. Pues la metemos por todas las poleas menos por la del alternador, nos la dejamos fuera y ponemos la carraca con la 16 de bazo en el tensor y ya pues destensamos a ver si somos capaces de echarla arriba. Esta, como es dentada, le cuesta más resbalar. Nos aseguramos que en todas las poleas esté en su sitio. Está abierto para comprar y irse para allá. Lo soltamos y ahora visualizamos todas las poleas que estén bien los carriles en su sitio. Bueno, pues ya lo tenemos terminado. Vamos a ver si nos quita el fallo cuando nos arranca el motor. A ver si ya no nos sale el fallo del alternador. Uy, nos ha salido un fallo de motor. Bueno, ahora metemos diagnóstica a ver qué tiene. Pero por lo pronto el fallo de batería no nos lo muestra. Vamos a comprobar con el polímetro atrás en la batería a ver cuánto voltaje tenemos a relentín. Pues vamos a comprobarlo. Vamos a ver por qué no quiere el multímetro este
Te nota que no es de los buenos, ¿no? Ahí tenemos nuestra carga, unos 14 voltios. Ya tenemos nuestro alternador funcionando. Pues bueno, ya lo tendríamos terminado. Ya lo único que me queda que tiene ahí el testigo de motor. Se lo voy a borrar con la diagnóstica, pero seguramente no haya salido por el tema del cabeceo que ha tenido en el arranque, que le ha costado un par de veces así en cabeceo, porque tiene fallo de calentadores y al estar ahí unos días parados no le ha caído bien. Pues bueno, voy a quitarle el fallo como digo y ya estaría listo de esto. Pues espero que como siempre este vídeo haya servido de algo. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.